El futuro de Endrick en el Real Madrid ya está generando controversia antes incluso de su llegada. Según las últimas informaciones, desde la cúpula blanca ya le habrían dejado claro al joven brasileño que Gonzalo es el delantero titular y que lo mejor para él sería buscar minutos fuera del club. ¿Está Endrick preparado para asumir este duro golpe? ¿Es una estrategia del Madrid o una señal de que no confían del todo en él? La tensión está servida en Valdebebas. Suscríbete ya si quieres enterarte antes que nadie de todos los movimientos internos en el Real Madrid y no perderte ningún capítulo de este culebrón. Desde que el Real Madrid anunció oficialmente el fichaje de Endrick en diciembre de 2022, no se hablaba de otra cosa en el entorno merengue. El club blanco, fiel a su política de adelantarse a los talentos de futuro, se movió con rapidez para cerrar a uno de los jugadores más prometedores del panorama mundial. Con solo 16 años, Endrick ya era una sensación en Brasil, brillando con el Palmeiras y anotando goles con una madurez impropia para su edad. Comparado con leyendas como Romario, Ronaldo Nazario e incluso Pelé, su fichaje se vendió como la gran inversión a largo plazo del club. La operación, que se cerró por una cifra cercana a los 60 millones de euros, bonificaciones incluidas, fue vista como un golpe sobre la mesa frente a otros gigantes europeos como el PSG o el Barça, que también estaban tras sus pasos. Desde entonces, cada paso de Endrick fue seguido con lupa: goles en la Liga Brasileña, actuaciones con la selección sub-20, entrevistas, entrenamientos, amistosos. Todo alimentaba una expectativa descomunal. En redes sociales, muchos aficionados madridistas ya le reservaban un lugar en la delantera junto a Vinicius y Rodrigo. Se llegó a hablar de una delantera 100% brasileña que marcaría una nueva era en Chamartín. Pero el tiempo no se detuvo mientras Endrick seguía su formación en Brasil. En Valdebebas, otros talentos crecían en silencio. Y uno de ellos, sin tanto ruido ni cartel, comenzó a destacar de forma inesperada. Gonzalo, un delantero que convenció por su inteligencia táctica, definición y capacidad de adaptación al sistema del primer equipo. Con el paso de los meses, el panorama que parecía reservado para Endrick comenzó a nublarse. El club, que lo esperaba con los brazos abiertos, ahora se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo encajar al joven brasileño si ya tienen un 9 minutos que está rindiendo al máximo nivel? ¿Y qué mensaje se manda a la plantilla si se sacrifica a un canterano que ha respondido con goles? Así comienza esta historia que podría marcar el futuro de Endrick antes siquiera de vestir la camiseta blanca. Mientras todos esperaban ansiosos la llegada de Endrick al Real Madrid, la historia dio un giro inesperado con la aparición estelar de Gonzalo, un delantero que, sin tantos focos ni titulares, empezó a ganarse el respeto del vestuario, del cuerpo técnico, lo más importante, de la afición. Gonzalo, formado en la fábrica, venía escalando peldaños desde las categorías inferiores con perfil bajo pero rendimiento constante. Su estilo de juego, muy del gusto de Ancelotti, mezcla trabajo táctico, capacidad de asociación y un olfato goleador que comenzó a dar frutos en momentos clave. Fue en un partido de Copa del Rey donde el joven aprovechó su oportunidad, marcando un doblete que encendió las alarmas. Había 9 minutos en casa. Pero lo que parecía una anécdota se convirtió en tendencia. Lesiones, rotaciones y la necesidad de refrescar el ataque le dieron minutos, y Gonzalo no desaprovechó ninguno. Goles en pretemporada, participaciones en Champions con impacto inmediato, y una actitud que enamoró al cuerpo técnico. Ancelotti, que no se casa con los nombres pero sí con el rendimiento, comenzó a incluirlo en esquemas tácticos más complejos. Su movilidad, capacidad para arrastrar marcas y su precisión frente al arco lo hicieron ideal para acompañar a Vinicius o para ser el punta referencia cuando Bellingham retrasaba su posición. Incluso en los entrenamientos, veteranos como Nacho o Carvajal han elogiado su madurez. La directiva tomó nota. Lo que inicialmente era una irrupción puntual se transformó en una opción real para el primer equipo. Y cuando se planteó la planificación para la temporada 2025-26, Gonzalo ya figuraba como el delantero de presente, no solo de futuro. El dilema estaba servido. ¿Cómo gestionar la llegada de Endrick si el 9 minutos ya está ocupado por un jugador formado en casa, que responde y que además no costó ni un euro? ¿Tiene sentido frenar la progresión de Gonzalo para dar paso a una promesa que aún no ha demostrado nada en Europa? El Real Madrid, que no suele temblar a la hora de tomar decisiones, comenzó a enviar señales claras sobre sus planes. Y eso nos lleva a la siguiente parte del guión. El Real Madrid está frente a una encrucijada tan delicada como habitual en su política de jóvenes talentos. ¿Qué hacer con Endrick? La recomendación de una cesión suena lógica en el papel,
pero plantea un debate profundo tanto dentro como fuera del club. Endrick no es cualquier fichaje. Es una inversión millonaria, una promesa mediática, sobre todo, una figura sobre la que se ha construido una gran expectativa global. Por tanto, cualquier decisión sobre su futuro inmediato va a tener consecuencias deportivas, económicas y mediáticas. Desde el punto de vista deportivo, el argumento más sólido a favor de cederlo es claro: minutos. En un equipo plagado de estrellas, con una estructura ofensiva cada vez más definida, es difícil imaginar a Endrick sumando protagonismo desde el primer momento. Si se queda, probablemente tenga que conformarse con ratos sueltos en partidos de menor exigencia, y eso puede frenar su evolución. Además, el Real Madrid sabe que la presión mediática sobre sus jugadores jóvenes es asfixiante, y una adaptación forzada podría minar su confianza. Sin embargo, hay una línea dentro del club que no lo ve tan claro. Algunos técnicos y directivos creen que Endrick debería tener la oportunidad de quedarse y competir desde el primer día. El argumento no es menor, su mentalidad es fuerte, su talento es real, y una buena pretemporada podría cambiarlo todo. Hay quienes recuerdan casos como el de Vinicius o Rodrigo, quienes también llegaron muy jóvenes, y aunque tuvieron altibajos, terminaron consolidándose sin necesidad de salir cedidos. Además, la cesión tiene riesgos. Cederlo a un club con una estructura inestable, con un estilo de juego incompatible o con una presión desmedida podría ser más perjudicial que beneficioso. No todos los destinos son seguros. Por eso, desde el entorno de Endrick ya se rumorea que su familia y representantes quieren garantías claras si se toma esa ruta. Un club que apueste por él, con minutos asegurados y un proyecto sólido. También está el plano simbólico. ¿Qué mensaje se manda si el Real Madrid, que pagó más de 60 millones por un adolescente, decide no contar con él desde el principio? ¿No puede interpretarse como una falta de fe en su potencial? Para muchos, cederlo podría ser un gesto de prudencia. Para otros, una señal de que Endrick no entra en los planes reales del equipo a corto plazo. La balanza está muy equilibrada, y el club parece caminar con pies de plomo. Por un lado, proteger al jugador y no exponerlo antes de tiempo. Por otro, evitar que sienta que lo están desplazando sin haber tenido siquiera la oportunidad de mostrar su valía. Y mientras tanto, el tiempo corre. La respuesta final, sin embargo, no dependerá solo del Madrid. El propio Endrick tiene mucho que decir al respecto, y ahí entramos en la siguiente parte del guión. ¿Cuál es su postura? Endrick no es un jugador cualquiera, y su entorno tampoco lo es. Desde muy joven ha sido gestionado como una marca, una inversión y un símbolo del futuro del fútbol brasileño. Su fichaje por el Real Madrid no fue solo una operación deportiva, sino un movimiento estratégico para asegurar una de las figuras más prometedoras del planeta antes de que explotara por completo en Sudamérica. Por eso, la posición del jugador ante esta posible cesión es clave. Según fuentes cercanas a su familia y a su agencia de representación, Endrick está mentalmente preparado para asumir el reto del fútbol europeo. Desde que se cerró su fichaje, ha estado trabajando no solo físicamente, sino también psicológicamente, con un equipo de preparación que incluye nutricionistas, psicólogos deportivos y analistas tácticos. Él mismo ha declarado en entrevistas que su sueño es triunfar en el Real Madrid y que está dispuesto a trabajar el doble para ganarse su lugar. Sin embargo, hay matices. Aunque Endrick es competitivo y ambicioso, también es realista. Sabe que llegar a un vestuario lleno de campeones, con una plantilla consolidada y con nombres como Vinicius, Rodrigo, Bellingham o Gonzalo como competencia directa, no garantiza minutos. Y si hay algo que su entorno considera fundamental para su desarrollo, es la regularidad. Por eso, desde hace semanas se barajan distintas opciones que podrían incluir una cesión pactada, pero bajo condiciones muy específicas. Su familia, particularmente su padre, ha sido muy vocal en entrevistas sobre la importancia de que Endrick no sea otro caso Cubo, un jugador talentoso que terminó encadenando cesiones sin rumbo fijo. Para ellos, si se toma la vía de la cesión, debe ser a un club de primer nivel, con visibilidad mediática, que juegue en Europa y con un estilo de juego que potencie sus virtudes. Ya han sonado nombres como el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso o incluso el Girona, por su conexión con el City Group y su fútbol ofensivo. Por otra parte, también se dice que Endrick estaría dispuesto a quedarse en el Real Madrid incluso sin garantías de titularidad, con tal de aprender directamente de los mejores, adaptarse al ritmo europeo y ganarse un lugar poco a poco. Esta actitud ha sido bien valorada por parte del cuerpo técnico, pero sigue generando dudas. ¿Es realmente conveniente para él vivir una temporada entera desde el banquillo?
El brasileño tiene clara su meta: triunfar con la camiseta blanca. Lo que aún no está claro es el camino que tomará para lograrlo. ¿Aceptará la cesión como una etapa lógica en su crecimiento? ¿O presionará para demostrar desde el primer día que puede estar a la altura? La respuesta, además, no depende solo de él. Las reacciones del entorno del club, de los aficionados y de los medios también están marcando el ritmo de esta historia. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Si te está enganchando esta historia y no quieres perderte ningún giro en el caso Endrick, es momento de actuar. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí te traemos cada movimiento, cada filtración y cada decisión que marcará el futuro del Real Madrid. No te quedes atrás y sé parte de la conversación desde el minuto 1. Seguimos con más detalles. La posible cesión de Endrick no solo ha provocado debate en Madrid. En Brasil, donde el joven delantero es considerado un orgullo nacional, las reacciones han sido tan intensas como divididas. La prensa brasileña, siempre atenta a los pasos de sus estrellas en Europa, ha seguido de cerca cada rumor procedente de Valdebebas y no ha tardado en reaccionar ante la idea de que el Madrid recomiende a Endrick buscar minutos fuera desde su llegada. Por un lado, hay quienes lo consideran una decisión sensata. Voces como las de exjugadores y comentaristas reconocidos en Brasil, entre ellos exfutbolistas que pasaron por Europa, señalan que el salto a un club como el Real Madrid es gigantesco y que adaptarse progresivamente en un equipo más pequeño podría ser lo mejor para su carrera. En sus palabras, mejor ser titular en un equipo de media tabla que suplente en un gigante donde cada minuto cuesta oro. También han recordado que estrellas como Casemiro o Vinicius necesitaron tiempo antes de brillar y que no hay prisa con un jugador que apenas está empezando. Pero por otro lado, hay un sector que no oculta su malestar. Algunos medios y aficionados brasileños han interpretado esta postura del Real Madrid como una falta de confianza prematura, una especie de contradicción respecto a la inversión realizada. ¿Para qué pagar una fortuna por una promesa si luego no se va a apostar por ella desde el principio? Se han llegado a publicar columnas criticando lo que consideran un desprecio europeo hacia el talento sudamericano, en especial hacia jugadores que aún no han tenido oportunidad de demostrar su valía en el campo. Las redes sociales también han explotado. En Twitter y TikTok, muchos fans brasileños han defendido a Endrick con vehemencia, recordando sus actuaciones con el Palmeiras, sus goles en la selección sub-20 y su perfil de jugador distinto. Algunos incluso lo comparan con Vitor Roque y se preguntan si el Barça gestionará mejor a su joven delantero que el Madrid. En España, mientras tanto, la afición blanca también está dividida. Hay quienes piden paciencia y no quieren repetir errores del pasado con jóvenes a los que se les presionó demasiado pronto. Pero también hay un sector entusiasmado con ver a Endrick en acción desde el primer día. Muchos ven en él al relevo natural de Benzema que no llegó a tiempo, y creen que cederlo sería desperdiciar su potencial justo cuando el equipo necesita variantes ofensivas. Lo cierto es que, guste o no, la gestión de Endrick ya ha generado un debate internacional que solo crecerá con el paso de las semanas. Y en medio de todo esto, surge una nueva pregunta. ¿De verdad no hay espacio para que convivan Gonzalo y Endrick? Más allá de la presión mediática o de las decisiones institucionales, hay una cuestión puramente futbolística que merece ser analizada. ¿Pueden Endrick y Gonzalo compartir espacio en el campo? ¿Existe margen táctico para que ambos convivan en el mismo 11? ¿O al menos, en la misma plantilla? La respuesta corta es sí, pero con matices. Aunque ambos juegan como delanteros centro, su perfil no es idéntico. Gonzalo es un atacante más posicional, inteligente en los desmarques, fuerte en el juego aéreo y con gran capacidad de asociación dentro del área. Es el típico 9 moderno que no solo vive del gol, sino que también ayuda a que los extremos brillen a su alrededor. Su juego encaja muy bien con Vinicius y Rodrigo, que necesitan espacio y movilidad para atacar por banda. Endrick, en cambio, es un delantero más explosivo, con potencia física, regate en corto y una capacidad para generar peligro desde zonas más retrasadas. Puede partir desde segunda línea, girar con velocidad y encarar a los defensas. De hecho, en el Palmeiras no siempre jugó como punta fijo, sino como un delantero libre que caía a los costados o se metía entre líneas. En teoría, si el Real Madrid apostara por un esquema flexible, ambos podrían jugar juntos. Por ejemplo, con Gonzalo como referencia fija y Endrick como segundo punta, el equipo ganaría una dupla joven pero muy complementaria. Incluso, en partidos donde se necesite más verticalidad o presión alta, Endrick podría jugar en el lugar de Rodrigo o como falso extremo por la derecha, intercambiando posiciones con los otros atacantes. No obstante,
El gran obstáculo no es la táctica, sino la jerarquía interna y el reparto de minutos. En un club como el Madrid, donde hay que gestionar los egos y las expectativas de jugadores consolidados y emergentes, no es sencillo mantener felices a dos jóvenes que aspiran a ser protagonistas. Si Gonzalo sigue marcando goles y consolidándose, es lógico que se mantenga como titular. Si Endrick llega con el cartel de estrella brasileña y no juega, el ruido mediático será inevitable. Además, está la presión del calendario. En una temporada con Champions, Liga, Copa y posibles torneos internacionales, la rotación es necesaria, pero también es una fuente de conflictos si no se gestiona bien. Ancelotti, o el técnico que esté al mando, deberá hilar muy fino para que ninguno de los dos se sienta desplazado ni eclipsado por el otro. En resumen, desde lo puramente futbolístico, si hay formas de hacerlos convivir. De hecho, si se gestiona bien, podrían formar una pareja temible a medio plazo. Pero el éxito de esa convivencia dependerá más de la gestión humana que de la pizarra. Y esto nos lleva a mirar hacia atrás, para entender cómo ha gestionado el Madrid estos dilemas en el pasado. El Real Madrid no es ajeno a la gestión de talentos precoces. A lo largo de los últimos años, ha apostado firmemente por fichar jóvenes promesas antes que exploten en el mercado internacional, pero no todos esos casos han tenido un final exitoso. Precisamente por eso, la situación de Endrick guarda similitudes con varios precedentes que pueden servir de referencia, o advertencia, para entender lo que está en juego. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Martín de Gaar, fichado con solo 16 años como el niño maravilla de Noruega. Aunque su talento era evidente, la presión y la falta de espacio lo llevaron a una serie de cesiones en Países Bajos y luego en la Real Sociedad. Fue allí donde se consolidó como un futbolista de primer nivel. Pero cuando finalmente regresó al Madrid, el proyecto no lo convenció y terminó saliendo de forma definitiva al Arsenal, donde ahora brilla como capitán. ¿Fue una mala gestión o simplemente un camino que debía recorrer? Para muchos, es el ejemplo de que el Madrid no siempre tiene paciencia con sus promesas. Otro caso interesante es el de Takefusa Kubo, quien llegó con grandes expectativas desde Japón. A pesar de su técnica y visión de juego, nunca logró hacerse un hueco en el primer equipo. Encadenó múltiples cesiones sin continuidad real en el Madrid, hasta que fue vendido al Real Sociedad, donde finalmente encontró estabilidad. Su historia es la que más preocupa en el caso Endrick. Fichaje mediático, cesiones continuas y nula integración al proyecto blanco. Pero también hay casos de éxito. Vinicius Jr. llegó muy joven y con un estilo de juego aún por pulir. Al principio fue muy criticado por su falta de definición y su toma de decisiones, pero el club apostó por él con firmeza, lo arropó en los momentos difíciles y le dio minutos importantes en los grandes escenarios. Hoy es uno de los jugadores más determinantes del mundo. Lo mismo puede decirse de Rodrigo, aunque su evolución fue más pausada. Incluso hay que mencionar a Brahim Díaz, que tras una primera etapa discreta fue cedido al Milan, explotó, y ahora ha regresado al Madrid con un rol importante como pieza de rotación ofensiva. Su historia demuestra que una cesión bien planificada, con sentido deportivo y seguimiento del club, puede ser la clave del éxito. En definitiva, el historial del Real Madrid con jóvenes talentos es mixto. Hay aciertos y hay errores. Por eso, la gestión de Endrick será observada con lupa. Lo que está en juego no es solo su proyección como futbolista, sino también la credibilidad del modelo de fichajes del club. ¿Será Endrick el nuevo Vinicius o el nuevo Kubo? Ese interrogante está en el aire. Pero lo que sí está claro es que el Madrid no puede permitirse improvisar. La situación de Endrick también abre un debate más amplio dentro del propio Real Madrid. La feroz competencia interna y el difícil equilibrio entre fichajes galácticos, promesas extranjeras y talento de la cantera. Porque mientras el club desembolsa decenas de millones en jóvenes como Endrick, Arda Güler o Camavinga, otros futbolistas formados en Valdebebas, como Gonzalo, tienen que remar el doble para hacerse notar, incluso cuando su rendimiento es superior. Este fenómeno no es nuevo. En los últimos años, la cantera ha producido jugadores con enorme proyección que, por falta de oportunidades o espacio en la plantilla, terminaron triunfando lejos del Bernabéu. Marcos Llorente, Achraf Hakimi, Óscar Rodríguez, Álvaro Morata, Diego Llorente o Fran García en su primera etapa son solo algunos ejemplos. La historia se repite. Cuando un canterano comienza a destacar, suele encontrarse con un muro formado por fichajes recientes que necesitan justificar su inversión. En este contexto, la consolidación de Gonzalo como delantero centro no solo desafía a Endrick, sino al propio modelo de planificación deportiva del club.
¿Debe priorizarse al jugador por el que se pagaron 60 millones aunque aún no ha demostrado nada en Europa? ¿O debe premiarse al canterano que, sin hacer ruido, se ha ganado cada minuto con goles y actitud? Para la afición, este dilema es incómodo. Muchos celebran la llegada de cracks jóvenes, pero también exigen que se valore el esfuerzo de quienes llevan años en la cantera soñando con vestir la camiseta del primer equipo. El caso de Gonzalo es visto por algunos como una reivindicación de que el Madrid puede producir su propio talento, sin necesidad de mirar siempre al extranjero. Este choque entre modelos, la cantera versus los fichajes estratégicos, también influirá directamente en la gestión de Endrick. Si el club decide cederlo y apostar por Gonzalo, muchos lo interpretarán como una victoria simbólica de la fábrica. Si ocurre lo contrario, se abrirá la puerta a nuevas críticas sobre el trato desigual hacia los canteranos. Y en medio de todo esto, hay un detalle que no debe pasarse por alto. Tanto Endrick como Gonzalo tienen solo 18 años. Lo que el club decida en los próximos meses puede marcar no solo su presente, sino toda su carrera. El futuro de Endrick en el Real Madrid está en juego antes incluso de ponerse por primera vez la camiseta blanca. Lo que parecía una llegada triunfal al mejor club del mundo se ha convertido en una historia cargada de tensión, decisiones estratégicas y dilemas futbolísticos. La consolidación de Gonzalo como 9 minutos ha movido todas las piezas del tablero, obligando al club a tomar una postura que no será sencilla, ni interna ni externamente. ¿Debe Endrick salir cedido para ganar minutos y experiencia lejos del foco mediático? ¿O debería quedarse y competir desde el primer día, como lo hicieron otras jóvenes promesas que terminaron siendo claves? ¿Y qué pasa con Gonzalo? ¿Se le recompensará su rendimiento con continuidad o será desplazado por un fichaje mediático? No hay respuestas absolutas, pero sí muchas lecciones del pasado que deberían servir de guía. Lo que es evidente es que el Real Madrid está ante una decisión que puede definir no solo la carrera de Endrick, sino también la credibilidad de su proyecto deportivo a largo plazo. El reloj ya está corriendo. La pretemporada se acerca. Y mientras tanto, el mundo del fútbol observa, expectante, el desenlace de esta historia que recién comienza. Si no quieres perderte lo que viene, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí analizamos cada jugada, cada fichaje y cada decisión con la lupa que merece el club más grande del mundo. Activa la campanita y forma parte de esta comunidad madridista.